Muy buenos días. Quiero felicitarlos a todos ustedes por estar aquí, porque requería un esfuerzo extra, ¿verdad? Todos están de vacaciones, algunos decidieron establecer otros compromisos. Entendemos a los que salieron de la ciudad, van a ver a sus familiares, etcétera. Modo. Pero los que estamos aquí y que físicamente estamos aquí, bueno, se requirió un esfuerzo extra, el que hacemos cualquier domingo, ¿verdad? Y por eso los felicito. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del tema de Navidad. Hace 2 semanas tuvimos nuestra celebración de Navidad, ya que, como lo expliqué, muchos entre nosotros salen de la ciudad, ¿verdad? Entonces, siempre adelantamos la celebración para poder estar todos juntos y luego ya se va cada quien a su tierra. Los que nos quedamos aquí sabemos que son días de visitar a la familia, quizás algunos terminando de aquí rápido empiezan a moverse. Espero que no sean compras de pánico. Yo sé que todo está lleno, lo entiendo. Cuando mis hijos estaban más chiquitos y no encontrábamos el regalo que ellos esperaban, era muy difícil recorrer la ciudad buscando en las tiendas a ver quién tenía ese muñeco en particular, ¿verdad? Y el 24 a veces era pánico estar en todas partes en el trafical, con el compromiso ya en la noche. Sé que algunos se dividen primero en la casa de la familia del papá y luego en la casa de la familia de la mamá. A veces dicen, bueno, el 24 en una casa, el 25 con otra familia, y hacen sus acuerdos y sus negociaciones, ¿verdad? También hay casos en los que hoy va a ser un día difícil porque van a ver a personas indeseables que son miembros de su familia y que eso pone tensa la situación y eso genera problemas y está el ambiente enrarecido porque hay cosas que no están bien. Hay muchas variantes de lo que muchos entre nosotros vamos a vivir a partir de hoy, el día de mañana. El día de Año Nuevo ya no es tanto quizás, pero hacemos un alto en toda esa corriente que nos envolvemos por los compromisos familiares. Y hoy vamos a examinar la parte triste de la Navidad, no porque pretendo deprimirlos, no porque sea un Grinch que quiere arruinarles la felicidad de la Navidad, sino porque es necesario que maduremos en ese sentido. Hace 2 semanas dijimos, vamos a celebrar, ¿verdad? Trajimos comida para compartir, los niños hicieron alguna actividad relativo al nacimiento de Jesús, convivimos y lo disfrutamos, pero ahora viene la contraparte, la parte que normalmente los cristianos no consideran en estas fechas, y tiene que ver con la problemática de muchos cuando se cuestionan cuál es el propósito de la Navidad, porque como lo había comentado, es en estas fechas donde hay mucha depresión y el índice de suicidios se incrementa. ¿Por qué la gente se deprime tanto en estas fechas? Di una búsqueda rápida en internet y encontré muchos artículos de psicólogos y gente tratando de ayudar. Hay números a los que puedes marcar en este día y el día de mañana si sientes que ya no vale la pena vivir. Hay personas que van a trabajar hoy para estar pendientes de la línea telefónica o de WhatsApp para atender a aquellos que se deprimen tanto que encuentran que ya no hay esperanza para seguir viviendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en estas fechas? En todo el año esta es la fecha más problemática con respecto a la depresión, pero al mismo tiempo es cuando más personas celebran, ¿verdad? En estos días que hemos estado recorriendo la ciudad, ya sea porque vas a trabajo o, por ejemplo, a una boda, Jonathan y Natasha se casaron el jueves. Ya están de luna de miel, por eso no los vamos a ver aquí, pero ya se formó una familia nueva en Árbol Plantado. Nada más para que estén enterados, bueno, me tocó oficiar la ceremonia y cuando íbamos camino a donde se iba a celebrar este evento, vimos que las entradas a todas las tiendas departamentales, malls y todo, saturados, saturados. Y en el estacionamiento hasta el fondo, el lugar que nadie ocupa, hasta allá estaba lleno. ¿Por qué? Porque la gente va a comprar muchas cosas. Están llenos los establecimientos con gente que quiere comprar regalos, ¿verdad? Y
al mismo tiempo, esos que están bien felices, me ha tocado hablar con compañeros de trabajo, decir, estoy bien feliz porque voy a comprar regalos. ¿Qué te hace feliz si tú eres el que los va a gastar? Ah, la felicidad que provoca que reciban el regalo. Dicen, cuando era niño me gustaba recibirlos, cuando soy adulto me gusta darlos. Digo, oye, pero te vas a acabar tu aguinaldo, pero soy feliz. Entonces se experimenta mucha felicidad en un extremo y en el otro extremo es cuando más depresión hay. ¿Qué decimos los cristianos de esta fecha? Ya vimos hace 2 semanas que hay muchas razones para celebrar, ¿verdad? Pero también comenté, hay que considerar a aquellos que no están alegres por distintos motivos. Por ejemplo, están lejos de su familia. Personas que no tienen los medios o la oportunidad en su trabajo para poder ir a visitar a los suyos que no han visto quizás en 1 año o en varios años. Aquellos que tienen algún familiar en el hospital. Tienen que turnarse para ir a cuidarlo. No es lo mismo la Navidad cuando tienes que pasarla en un hospital. Aquellos que tienen algún familiar que falleció recientemente y están enfrentando el duelo. Mientras todas las personas celebran, ellos tienen un dolor profundo por la pérdida de un familiar querido. Como lo comenté también, las reuniones familiares que generan conflicto y tensión. Personas que no se pueden ver se ven forzadas a verse porque la familia se reúne y eso hace que la pasen mal. La presión por comprar regalos y hacer muchos gastos que dificultan mantener la economía familiar. La presión en la demanda del trabajo, ciertos giros se saturan en estas fechas, los obligan a trabajar el día en que todos están disfrutando y la pasan mal. Hay muchas personas que se refugian en los vicios, se refugian en distintas cosas que no traen nada bueno y todo sucede en estas fechas. Para ellos la Navidad no es algo feliz, para otros sí, pero para los cristianos ya vimos que hay muchos motivos de alegría, pero hay una parte que debemos considerar. No para que estés deprimido, sino porque es parte de madurar. Así que para empezar a estudiar vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. De lo contrario no podríamos estar aquí, Señor. Porque como lo dice tu palabra, pecamos siempre en todo lo que hacemos, en todo momento. No merecemos nada de ti. Por eso te rogamos, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos permitas entender, que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines, que nos persuadas, podamos estar convencidos de lo que es correcto y verdadero y que pongas el hacer también en nuestras vidas para que glorifiquemos tu nombre. Ayúdanos a entender tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces en cuanto a la depresión a la que me refiero, no como tal, sino la tristeza que debiera de generarlos la Navidad, no está asociada a que no tengamos esperanza. Claro que hay esperanza en el Mesías, a pesar de nuestras dificultades. Familias que ahora están separadas, que tienen que decidir con quién van a pasar la Navidad, no son fechas agradables, son fechas difíciles. Pero la perspectiva bíblica de la Navidad está muy por encima de todas esas cosas. Y tenemos que entender por qué. Es decir, hay buenas noticias, por ejemplo, Isaías 9, 6 al 7. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Y aquí hay un ejemplo de una profecía mesiánica, que los pastores, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace 2 semanas, a los que se les apareció el ángel y les dio la señal de cómo encontrar al Mesías, un niño envuelto en pañales en un pesebre. Cuando ellos fueron a ver y encontraron el niño, se llenaron de alegría. ¿Por qué se alegraban? Por lo que el Mesías cumpliría, por ejemplo, esta profecía. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, para darnos una idea de lo que eso implica en una monarquía, porque nosotros estamos lejos de entender la monarquía por el sistema en el que vivimos, podemos tener un ejemplo en el caso de Salomón.
La Biblia es muy enfática en el gobierno de Salomón, las consecuencias de que un hombre muy sabio, que era, su sabiduría era sobrenatural porque fue dada por Dios, ese hombre fuese rey y tomase las decisiones que guían a la nación, llevó a que toda la nación fuera muy próspera y viviera en paz. Las decisiones de un hombre sabio que está a cargo de todo trajo tal prosperidad que se especifica que la plata era como la tierra en aquel tiempo para los israelitas. Por las buenas decisiones que tomó Salomón, por las alianzas que estableció, el tipo de comercio que podían tener y todos los beneficios que eso les dio. Ahora sabemos que Salomón llegó un momento en que se corrompió, ¿verdad? Murió. Pero aquí se nos habla del Mesías, que es mucho mayor a Salomón y su reino es para siempre, ¿verdad? Por eso cualquier israelita se pondría feliz, porque es mejor que Salomón y no muere, es un reinado eterno. Ahora vamos a Isaías 35, del 5 al 6. Que se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. Jesús hizo referencia a esto cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Y Jesús les dijo, juzguen ustedes, los ciegos ven, los sordos oyen. Estaba cumpliendo esa profecía. Pensar en la venida del Mesías, que es Dios que viene a traer el bien, acabaría con las enfermedades y las dolencias de las personas. Veamos un caso más por último, Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y son estos pasajes los que pusieron en conflicto a Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote esperaba que esto pasara, ¿verdad? Que se le diera libertad a los cautivos. Los israelitas estaban siendo oprimidos por los romanos. Y Judas entró en conflicto porque Jesús no estaba haciendo nada de esto. Pero los pastores, cuando vieron al niño en el pesebre, estaban felices, porque el Mesías cumpliría estas profecías. Así que podemos entender por qué los pastores estaban felices, porque cualquiera esperaba con mucha felicidad la llegada del Mesías, por todo lo que el Mesías traería, todos los beneficios que vendrían por medio del Mesías. Pero también las profecías avisaban, daban un enfoque distinto que los pastores en ese momento no consideraron, porque no lo entendían. Nosotros lo entendemos porque fue revelado en el Nuevo Testamento por medio de los discípulos, que en su momento, mientras Jesús estuvo con ellos, tampoco lo entendieron. Pero nosotros sí podemos entenderlo porque ya está en la Escritura. Así que voy a tratar de transmitirles este enfoque antes de ir a los versículos bíblicos para ver si podemos comprenderlo. Y creo que muchos nos podemos identificar en cómo se vive la Navidad en nuestra cultura. Hay personas que le entran de lleno la Navidad, ¿verdad? No sé si trabajan en comisión, pero su casa está llena de luces, llena de monos y se mueven y la voz y hasta de Star Wars. Vi uno muy bueno de Yoda con gorro de Santa Claus y diciendo cosas navideñas. Bien caro, ¿verdad? Pero hay gente que lo compra, le invierte mucho y está feliz. Ahora, en mi experiencia personal, a todos los adultos que yo he visto que les gusta mucho la Navidad tienen algo en común. Dicen, yo disfruté mucho la Navidad desde niño. Y eso que disfrutaron, ya viejones, quieren seguirlo disfrutando, ¿verdad? Y se proyectan en sus hijos. Pero yo puedo entenderlo, porque yo también era ese tipo de personas. Ahora soy muy Grinch, me dicen. Pero no era así. Yo fui muy feliz en las Navidades cuando era niño. Me gustaba mucho la Navidad porque siempre recibía regalos. En mi casa somos 4. Yo soy el mayor, mi hermano el que le sigue es 1 año y medio que yo. Luego tengo 2 hermanas que ahí sí nos llevamos un buen de años.
O sea que por mucho tiempo, en los años felices, nada más éramos 2 hijos. No se crean, aquí están mis hermanas. Bueno, cuando no es lo mismo 2 hijos que 4 en Navidad, ¿verdad? Entonces, los regalos para 2 hijos son muy distintos que cuando hay 4 hijos, ¿verdad? Digo, si la condición económica crece al doble, pues no habría diferencia, pero si la condición económica se sostiene y en lugar de 2 hijos ahora tienes 4, las cosas cambian. Ya como papá lo entiendo. Tengo 3 hijos. Pero entonces, cuando pienso qué me hacía tan feliz en la Navidad, la razón es muy simple. Los regalos. ¿Qué niño no se pone feliz cuando recibe regalos? Entonces, yo me acuerdo mucho que eran fiestas de toda la familia. Por ejemplo, del lado de mi mamá tenía 15 primas. Éramos nada más hombres, un primo, mi hermano y yo. Y siempre era jugar en la calle porque no estábamos tan distanciados en las edades. Cuando iba del lado de mi papá, había 2 primos de nuestras edades, cuando éramos nada más 2 hermanos, y la pasábamos felices, ¿verdad? Siempre era comer sabroso, delicioso. En una casa era carne asada, en la otra, los típicos tamales. Comer a llenar. Y lo más fundamental era el 24 en la noche, irte a dormir, porque sabes que al día siguiente, así me acostumbraron a mí, al despertar, bajo el pino de Navidad, estaban los regalos. Y yo sé que aquí se acostumbra mucho, y en muchas familias vivimos lo mismo. A mí, mis papás nos hacían hacer una lista. Nos decían que para Santa Claus. Una lista para Santa, donde pones en prioridad lo que más quieres al principio, ¿verdad? El número 1 de tus deseos va al principio de la lista, y luego el número 2, 3 y así sucesivamente. Sí me preguntaba por qué o para qué, porque Santa Claus se supone que ya sabe, ya después lo entiendes. Y normalmente nos tocaba el primer regalo de la lista. Así que era una emoción muy fuerte mezclada con una expectativa de lo que vas a recibir. Aparte que el 24 de la noche siempre se hacía intercambio de regalos. Y yo no tenía que pagar nada porque era niño. Yo nada más recibía los regalos. Y eso era lo mejor, porque llegaba el 24, comes muy rico y llega la hora de nomás estar recibiendo regalos. Y abrir los regalos. Y como tú eres el niño, toda la atención está sobre ti. Eres el centro de atención, toda la familia. Y eso se siente muy bien y lo disfrutas. La felicidad y la emoción por saber que vas a recibir algo de lo que tú quieres era incomparable y a veces no podía dormir. No el mero 24, desde antes no podíamos dormir pensando en lo que íbamos a recibir. Entonces era mucha la felicidad. Sí, a veces recibíamos regalos tristes, o sea, ropa, zapatos, chaquetas. Ningún niño quiere eso, ¿verdad? Destroza sus ilusiones cuando ves un regalo muy bonito y salió una playera. Era cruel. Pero bueno, como quiera no le poníamos. A pesar de esos regalos tristes, normalmente era mi abuelo nos regalaba ropa interior. No nos gustaba, oye, el regalo de tu abuelo, ya sé qué es. Y éramos 4 primos y a los 4 nos regalaban lo mismo. Entonces ya te los ponías de máscara y jugabas o algo, ¿verdad? Para encontrar lo divertido. Entonces cuando crecí, obviamente vas creciendo, nacen mis hermanas, te hace una distinción, ¿verdad? Tú ya estás grande. Ya nos dicen que anda con Santa Claus, ¿verdad? Entonces la ilusión empieza a disminuir, pero había regalos. Pero llegó el momento en que decían, ustedes ya no les toca regalo, ¿verdad? Ya no van a encontrar nada bajo el pino. Y dices, bueno, pues ni modo, ¿verdad? O si quieres no me lo des abajo del pino, me lo puedes dar antes. Pero ya no es igual. Ya no es un juguete lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, bueno, creces. Ahora ayudábamos a mis papás a que mis hermanas tuvieran esa fantasía de Santa Claus y que recibieran regalos. Ya ves que crecen ellos, creces tú, te casas, tienes hijos, y a mí me pasó. Tengo la oportunidad de que mis hijos sean tan felices como yo lo fui. Y yo y mi esposa nos esforzamos para que ellos fueran tan felices como nosotros fuimos. Estaban chiquitillos, ni siquiera están conscientes y como que un regalote. No saben ni qué le regalaste, ¿verdad? Nos tocaba que nuestros hijos veían el regalo, veían la caja,
soltaban el regalo y se iban con la caja, ¿verdad? Pero la felicidad de ver que tu hijo se asombra, se pone contento con lo que recibe era incomparable. Y eso es lo que he visto que los adultos tratan de preservar. Yo traté de preservarlo. Ahora es muy fácil. Cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes empleo estable y recibes aguinaldo, nomás estás pensando cómo voy a distribuirlo en regalos. Eso es todo. Sí, las filas largas y andar buscando los regalos. Estás en intercambios en todas partes. Con los de la iglesia, con los del trabajo, con los de la cuadra, con la familia de acá, con la familia de allá. Estás gaste y gaste dinero en regalos, en regalos, en regalos por mantener la felicidad. Todas las personas adultas que yo he conocido que les gusta mucho la Navidad, así la viven. Y así la viví yo también. Pero mi enfoque sobre la Navidad cambió. Un día Dios me lo cambió. Cuando entré en una crisis económica en esas fechas. Ahí tuve que pensar distinto sobre la Navidad. Porque el enfoque de la Navidad era dar regalos. Ya estás grande y no piensas en recibir, piensas en dar, sobre todo a tus hijos. Pero cuando no tienes dinero para comprarlos, las cosas cambian. Algo similar experimentas cuando quieres regalarlo algo a alguien y ese alguien no le gustó lo que le diste. De nada sirvió lo que le regalé, porque lo que yo buscaba es que estuviera feliz, pero no se puso feliz, como hace algunos meses vi un video de un hombre que lleva, me imagino que era su novia, la lleva con los ojos así tapados y luego le dice sorpresa y hay una camioneta, Land Rover, nuevecita, con su moño arriba, color blanco. Y la muchacha hace berrinche y se queja y dice, no, no me gusta ese color. Le quita el moño, lo avienta y se va ofendida. Digo, ¿qué le pasa? El color es lo de menos. ¿Quién no quisiera que le regalaran un auto así? Pero si te fijas, el objetivo de hacer que se sienta feliz, es muy fácil no cumplirlo porque no es lo que quería, no es el regalo que quería, el color que quería, no le quedó lo que le llevaste, entonces como que se echa a perder y sientes como que no valió la pena, pero ahí te das cuenta que el enfoque está en buscar la felicidad efímera en un momento por algo que tú le diste, pero cuando no tienes dinero para comprarlo, ya no puedes hacerlo. Se acaba la felicidad de la Navidad. Porque ya sea que, como dicen, le quisiste pegar al empresario, las cosas no funcionan, tardas 7 años en establecer un negocio. 7 años en que un negocio esté estable. En esos 7 años no hay aguinaldos. Y todas las navidades dices, pues no hay, no hay. Y empiezas a ver a todos los demás tan felices. Y dices, yo no puedo ser feliz. Pero el punto es que era cristiano. Siendo cristiano no podía ser feliz en esas fechas. Y empiezas a pensar, ¿por qué? Es que, número uno, la Navidad no se trata de los regalos, ¿verdad? La vimos hace 2 semanas. Navidad viene del latín nativitas, nacimiento. Se supone que celebras el nacimiento de Cristo. Así que tienes esta cultura donde Dios no tiene nada que ver y se trata de comprar regalos y hacer feliz a los demás. Y tienes lo que la Biblia dice, que estás feliz por un bebé en el pesebre. Y no hay conexión entre una y otra. Pero como eres cristiano y tú viviste todo eso, quieres establecer una conexión. Quieres decir, bueno, soy cristiano, pero quiero celebrar Navidad como yo la viví y quiero que mis hijos sean felices como yo fui. Y tratas de conectar la Navidad con eso y se dificulta. Lo que podemos decir es que, bueno, tenemos que estar felices porque Dios nos dio un regalo, el regalo de la salvación. Y por eso nos damos regalos. Ahí ya se pierde la conexión, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero entonces cuando te falta el dinero o cuando tienes un familiar en el hospital, aunque tienes dinero, no te puedes alegrar como los demás se alegran, porque tienes a tu familiar ahí. Te toca estar ahí, o del día, o te toca la noche. Y tú ves con otros ojos lo que las personas hacen en Navidad. Porque dices, yo no lo puedo hacer. Y se deprimen. Pero entonces empiezas a madurar.
y empiezas a pensar lo que te pasó a ti de niño. Porque los niños se fijan en los regalos, ¿verdad? Y si no conoces bien al niño y le regalas algo que no le gusta, no disimulan. Esto no lo quiero. Se vuelve así el momento difícil porque el tío le regaló al sobrino y el sobrino dice, esta cosa no le quiero, es un mugrero. Ellos no tienen filtro, los niños no tienen filtro. Pero empiezas a preguntarte, bueno, cuando ya eres padre y entres en una crisis y sabes todo el esfuerzo que tienes que hacer para conseguir los regalos, y cuando no entiendes bien la situación, quieres preservar esa felicidad, entonces te endeudas para poder sacar esos regalos y seguir teniendo una Navidad feliz. Y luego vienen los días difíciles de estar pagando eso. Y luego imagínate que no le gustó lo que le regalaste, se arruina todo, se pierde el sentido. Entonces empiezas a pensar, mis papás no tenían mucho dinero. Todo lo que tuvieron que pasar cada Navidad para regalarnos lo que teníamos en el tope de la lista. Y cuando no recibíamos el regalo al tope de la lista, nos decepcionábamos. Pero no estábamos conscientes de lo que mis papás tuvieron que hacer para obtener el número 3 o el número 4 de la lista, porque no hay. Se endeudaron y entonces empiezas a estar cabos. ¿Cuántas veces discutieron porque no había dinero en esas fechas? Pero tú como niño no te das cuenta, ni te importa, no estás consciente de eso. Pero entonces tienes que aprender que el enfoque no está en lo que te dieron, sino todo lo que tuvieron que hacer para tratar de hacerte feliz, aunque te hayan dado algo que ni siquiera querías. Entonces, tienes que madurar en ese tema. Tienes que desligar la felicidad del regalo y tienes que entender lo que está pasando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? Bueno, que cometemos el mismo error cuando hablamos del Mesías. Cuando pensamos en el niño, en el pesebre, cometemos el error solamente de pensar en el regalo que recibimos. Y como lo leí, sí, recibimos mucho por medio de ese niño. Las profecías dicen, todavía hay cosas que no se cumplen, que se van a cumplir cuando Jesús regrese. Y es motivo de una enorme felicidad. Pero también está profetizado esto. Vamos a Isaías 53, 3 al 10. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Así que podemos decir con toda certeza, la salvación es un regalo. Pero ¿qué fue lo que costó ese regalo? ¿Qué se tuvo que hacer para poder adquirir ese regalo? Ahí estaba lo que el niño en el pesebre viviría. Los pastores no estaban conscientes de eso, ¿verdad? Hoy en día los judíos ortodoxos dicen que eso no se refiere al Mesías. Pero es clarísimo de quién está hablando Isaías 53, de Jesús. Ahora, los pastores vieron al niño en el pesebre y no estaban conscientes de esto. Se enfocaron en los beneficios que recibirían, pero tú y yo sí lo sabemos.
Y es un error nada más pensar en los beneficios que obtienes sin ver lo que Jesús hizo para obtenerlo. Por eso cuando nosotros vemos al bebé en el pesebre, no nada más nos alegramos en el sentido de lo que recibimos, sino que debemos entristecernos por lo que ese niño tuvo que vivir por nuestra rebelión. Porque nosotros merecemos ser tratados de la peor forma posible. Pero ese niño se ofreció voluntariamente para pagar el precio. Despreciado y rechazado por los hombres. Dice, fue despreciado y no lo estimamos. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Eso es lo que dice literalmente en el versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y también se especifica que Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. El Padre dijo, esto es lo que debe de hacerse, y el Hijo dijo, yo lo hago. Salmos 46 al 8. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Y esta es una profecía con respecto al Mesías. El Mesías voluntariamente estaría dispuesto a sufrir lo que tenía que sufrir para poder regalarle la salvación a quien a él le plazca, a los que Dios eligió para salvación. Entonces, la salvación es un regalo, pero costó la vida del Hijo de Dios. Y cualquiera de nosotros que se enfoque solamente en el regalo es como esos niños inmaduros que no entienden todo lo que hay detrás para que recibas un regalo. Cometemos el mismo error de inmadurez cuando no estás consciente de lo que Jesús tuvo que padecer y por qué, por tu culpa. Entonces, cuando ves al niño en el pesebre, hay mucho que debes de entender de lo que está pasando ahí, que nuestra cultura decide no verlo, cree una cosa totalmente diferente. Cuando tú ves al niño en el pesebre, implica que esa era la única forma en la que podíamos obtener salvación. El niño que estaba en el pesebre sufrió como ningún otro ser humano en toda la historia de la humanidad para darnos el regalo de la salvación. Filipenses 2, 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que no hay ninguna razón por la cual el creador de todas las cosas debería estar en un pesebre, excepto por nuestra incapacidad de hacer lo bueno. Porque es imposible para nosotros dejar de hacer lo malo. Por eso el niño en el pesebre. Eso implica que el niño en el pesebre significa que no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. El niño en el pesebre demuestra que todos aquellos que piensan que lo único que necesitamos es unirnos como seres humanos y trabajar por el bien común y saldremos en adelante, el niño en el pesebre demuestra que eso es falso. Los partidos políticos, las filosofías, todo lo que el gobierno hace, lo que hacen las instituciones, se divide en dos facciones. O el mundo está lleno de gente buena que se le enseñó a hacer cosas malas, por lo tanto podemos reeducarlos, podemos corregir lo que se les enseñó mal y viviremos en paz. O el mundo está lleno de gente mala que ocasionalmente hace cosas buenas. Y no importa cuánta educación quieras darle, el problema sigue ahí, porque en la esencia del ser humano somos malos. En eso se divide cualquier postura política, cualquier programa del gobierno,
filosofías enteras y dividen esas cosas. ¿Qué significa el niño en el pesebre? Que la humanidad no es buena en sí misma, sino que es tal la maldad que el Hijo de Dios tuvo que venir a pagar. Tenemos un ejemplo, y lo vamos a escuchar mucho en estas elecciones que vienen y todo eso. Vas a escuchar las propuestas de repartir el dinero entre los pobres. Suena muy bien, ¿sí o no? ¿Cuántos pobres sabemos aquí? Amén. Nos quieren repartir dinero. Amén. Gloria a Dios. Se oye muy bien, pero hay mucho problema en eso. Y eso es lo que tienes que pensar y lo que el niño en el pesebre te debe llevar a concluir. Si la gente es buena y nomás le falta el dinero para vivir en paz, le das el dinero y vamos a vivir en paz, ¿cierto? ¿Tiene lógica? Sí. Pero ¿qué tal si la gente es mala y le das dinero? ¿Va a vivir en paz? No, no va a vivir en paz, porque no lo va a usar para bien. Ahora, no veas a los demás, voltea a verte a ti mismo. Cuando tienes necesidad y esa crisis te dura mucho tiempo y de repente recibes dinero, ¿qué haces con ese dinero? Algunos corren a comprarse el nuevo iPhone, aunque los calcetines están rotos, los zapatos ya casi no les queda suela, le deben a Coppel y a no sé quién más, reciben algo de dinero y ¿qué hacen? No buscan resolver sus problemas, buscan darse gusto en algo que desean. ¿Por qué? Eso no es bueno. Eso no te va a ayudar a salir del problema. Pero como quiera lo haces. Entonces, reparte el dinero a la gente y la gente va a vivir en paz y va a vivir feliz. No. ¿Y sabes qué? Se desconecta algo fundamental que la Biblia enseña entre recompensa y esfuerzo. Hay una conexión. Esfuerzo, recompensa. Jesús dijo, a quien más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Y el día del juicio, según lo que multiplicaste, se te recompensará. Hay una conexión en la Biblia. Para que tú tengas, tienes que esforzarte. ¿Qué pasa cuando tú le regalas las cosas a la gente? Esa conexión se pierde. Ya no tiene que esforzarse por obtener algo. Para obtener algo, solamente se lo tienen que dar. Así que ya no es necesario esforzarse. Lo único que necesitas para que te sigan dando es ser pobre. Y eso es muy fácil. Entonces la gente ya no se esfuerza porque le dan. Y generas un daño terrible a la sociedad y a las familias. Porque cuando ya no haya dinero para dar, ¿qué vas a hacer? Porque no te gusta esforzarte y no necesitabas esforzarte. Así que en primera instancia, el niño en el pesebre nos dice, no hay nada en el mundo que arregle el problema del hombre. No hay nada en el mundo que traiga paz al mundo. No, yo he escuchado, es que si nos unimos, si nos proponemos el bien común, vamos a un ejemplo, Génesis 11, versículo 1 al 9. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Versículo 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Pausa. Hasta ahí dime si no es el gobierno soñado para muchos. Todos unidos, trabajando por el bien común, y si todos nos unimos vamos a hacer lo que nos propongamos. ¿Verdad? Versículo 7, será mejor, es Dios hablando, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué los dispersó el Señor?
Si al fin estaban logrando lo que los seres humanos hoy quieren lograr, trabajar todos juntos con el mismo propósito y prosperar en todo lo que hagamos. ¿Por qué Dios se opone a eso? Por lo que el niño en el pesebre demuestra. No hay nada en este mundo que traiga paz al mundo. No hay nada en este mundo que resuelva el problema del mundo, porque todos somos malos. ¿Cuál era el problema en que todos estén unidos y se cumpla todo lo que se propongan? Lo que la Escritura dice en Romanos 3, versículo 10 al 18. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, a estos individuos, los seres humanos, darles la capacidad de hacer todo lo que se propongan, ¿qué va a pasar? Tenemos ejemplos muy claros en la historia. ¿Qué pasó con la Alemania nazi? Todos de acuerdo en que había distintas especies evolucionadas, pero solo unos eran verdaderos seres humanos, ellos. Todos los demás, judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera, eran una especie menos evolucionada que no llegaba al grado de ser humano, por lo tanto eran animales. Por eso los podían maltratar como los maltrataban, porque eran animales para ellos. Y todos estaban de acuerdo. Y según su propia forma de pensar, le harían un bien a todo el planeta, dado que la evolución es cierta y tienes animales que parecen humanos pero no son igualmente evolucionados. Y si la evolución va a seguir su camino, lo mejor que podríamos hacer es matarlos a todos ellos, para que toda su descendencia deje de existir y que solo se reproduzcan los buenos, los más altos, los más fuertes, los más blancos. Entonces ellos buscaban beneficiar al mundo, acabando con los menos evolucionados para ellos, poblar la tierra con superhombres. ¿Tiene sentido? Todos ellos estaban convencidos y hubo países que se aliaron. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Muchos de nosotros no estaríamos con vida por ser catalogados animales. ¿Entiendes el problema de la Torre de Babel? ¿Qué pasa con la unidad en los seres humanos? La van a usar para el mal, para sus propios deleites. Por eso, el niño en el pesebre te dice con claridad: no hay nada que el ser humano pueda hacer para vivir en paz. ¿Por qué? Porque la paz requiere el bien. Y el hombre no busca el bien, él busca beneficio propio. Y podemos trabajar en equipo como en una empresa para tener beneficios en común. Pero una empresa compite contra otra por el mismo proyecto. ¿Por quién se va a quedar con el beneficio? Todo es una competencia, a ver quién gana. Esa es la naturaleza humana. El niño en el pesebre demuestra que no hay esperanza en el ser humano. Estamos perdidos en nuestros pecados. Si la salvación fuese posible por medio de obras, nunca hubiéramos visto ese niño en el pesebre. Nunca. Entonces, mis hermanos, el propio Jesús dijo, Lucas 5, 31 al 32, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Todo aquel que piensa que está bien, lo único que necesita son pequeñas correcciones para salir adelante, es alguien que se ve a sí mismo como sano. Y Jesús dijo, no vine por los sanos, vengo por los que se saben pecadores. Los que dicen, yo sé que estoy mal. Si a mí me dieras todo el dinero que quiero tener, me perdería. ¿Por qué? Porque no voy a tener la sabiduría ni la capacidad para administrar correctamente ese dinero. Por eso creo que Dios es sabio cuando no me da lo que le pido.
Porque aunque yo le desee con toda mi alma y todo mi corazón, y estoy seguro que lo usaría para bien, pero Dios me dice no, me hace entender, son cosas con las que no puedo lidiar todavía. Quizás llegue el día en que puede lidiar con eso, quizás nunca llegue ese día. Pero el no de Dios está basado en el potencial que yo tengo de hacer las cosas mal. Y la tarea del Espíritu Santo es preservarme, que vamos a estudiar más adelante. Entonces todos estamos en tinieblas. Por eso la Biblia no relata que del mundo emerge una luz. No es lo que dice la Biblia, lo que dice es Juan 1, 9 al 10. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Fíjate bien, la luz vino al mundo. La luz no salió del mundo. No hay una esperanza en la humanidad. No hay esperanza para la humanidad. La luz tuvo que venir, despojarse de sí mismo, venir a sufrir el castigo que tú y yo merecemos para poder dar una salvación inalcanzable, imposible para el género humano. Por eso, cuando hablamos de la Navidad, tenemos que ser muy claros en distinguir el concepto secular y el concepto bíblico, porque el concepto secular, la felicidad de la Navidad secular, consiste en que tengas dinero para dar y que recibas. Si no tienes ni dinero ni salud para dar, se te acaba la felicidad. Si no te dieron lo que tú buscabas, no tuvieron para darte lo que tú querías, se acaba la felicidad. Si tienes que ver a personas indeseables, se acaba la felicidad. Si no tienes trabajo en estas fechas o tienes demasiado y no puedes disfrutar estas fechas, se acaba la felicidad. Pero si entiendes qué significa el niño en el pesebre, no hay nada que te robe esa felicidad. Tengas o no tengas salud, tengas o no tengas dinero, hayas o no hayas recibido regalo. Esa debería ser la característica del cristiano en Navidad. No significa que está mal que compres regalos. Sí está mal que uses cosas que no tienes para comprarlos. ¿Se entiende? No es sabio. El problema no es el regalo, el problema es que pones tu felicidad en el regalo. Haces dependiente tu felicidad de ese regalo. Y eso es absurdo a los ojos de Dios. Es absurdo con respecto a la Escritura, porque no estás celebrando que vas a recibir o dar regalos. Estás celebrando que a pesar de que no hay esperanza para la humanidad, Dios envió a su Hijo. A pesar de que no hay nada que puedas hacer por dejar de pecar, Dios envió a su Hijo. A pesar de que aquí vas a sufrir y te va a ir muy mal, aunque habrá días de paz y de bienestar, va a haber días de mucho sufrimiento, Dios mandó a su Hijo. El concepto bíblico es este: no hay nada que puedas hacer para salvarte. Las cosas están terriblemente mal, pero hay esperanza. Cristo es la esperanza. Entonces, si vas a tener que estar en el hospital, Cristo es tu esperanza. Ya sea que el familiar muera o no, si es de Cristo, lo vas a volver a ver. Puedes descansar en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie rebasa los días que Dios ha establecido. Nadie se muere antes, nadie se muere después. Todos mueren cuando Dios especificó que su día final, hora, minuto y nanosegundo, se cumpla, por el medio que Dios haya establecido. Así que no nos angustiamos por eso. No tengo dinero para comprar los regalos. ¿Y qué? Celebramos que el regalo que Dios nos dio, que Él pagó la deuda, nadie nos lo puede quitar y no depende de mis acciones. No depende de mi habilidad para ser empresario. No depende de mi capacidad en el trabajo, si tengo o no tengo trabajo. Es algo que Dios ya me dio y nadie me lo puede quitar. Tengo que ver a personas indeseables, ni modo. Toca, como dicen, toca soportar. Es bíblico, soporten las aflicciones, ¿sí o no? Es bíblico, soporten las aflicciones. Bueno, seamos educados. Pero mi felicidad no depende de eso. No depende de mis primos, mi familia, mi lista de regalos, no depende de nada de eso.
Cuando los cristianos se deprimen en estas fechas, pisotean la gracia. Pisotean la gracia que recibieron. Como si no sirviera de nada, como si no tuviera valor el niño en el pesebre. El enfoque bíblico es muy claro. Las cosas están muy mal en el mundo, pero Dios envió a su Hijo. No se nos deja sin esperanza, pero deja muy claro que no hay ninguna esperanza en ti. Es Él. Nuestra felicidad consiste en saber que nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, pero a Dios le plació elegirte para salvación y regalarte lo que jamás hubieses podido encontrar. Así que no seamos niños en la manera de pensar con respecto a la Navidad, poner la mente en el regalo. Sí, es un regalo a la salvación, pero si eres maduro vas a ver el precio que se pagó. Y ahí es donde está la gratitud. Nuestros padres hicieron lo posible porque fuéramos felices. Y qué triste que de niño les aventamos en la cara el regalo porque no nos gustó. Qué terrible. Qué maldad. Pero no teníamos conciencia. No hagas eso con el niño en el pesebre. Que tienes ahí la evidencia del gran amor de Dios para sus elegidos. Y aún así te deprimes porque no tienes regalo. Te deprimes porque no tienes trabajo. Te deprimes porque estás enfermo, tienes un familiar enfermo. No seas necio. No seas necio. Jesús fue muy claro, no pongas los ojos en las cosas de este mundo. No cometamos el error de dejarnos arrastrar por la corriente y no pensar que si tienes deudas, el dinero tienes que usarlo para pagar deudas, no para gastarlo en regalos tratando de ser feliz o tratando de hacer feliz a alguien. Puedes administrar, es decir, esto es para regalos, esto es para deudas. No tengo deudas, excelente. Tampoco significa que lo más sabio es gastarlo todo en regalos. ¿Por qué no compras cosas que se queden? Una buena lavada a la sala, la cochera, un cuarto, mínimo arreglar la regadera. Seamos sabios. Todo lo que veas en la televisión, todo lo que veas en esa, todo está enfocado en que gastes, todo el marketing está enfocado en que te deshagas de eso que tienes en las manos. Pero no somos del mundo. La Biblia nos llama a ser administradores, buenos administradores de lo que se nos dio. Entonces pon tu felicidad en ese niño en el pesebre, en ninguna otra cosa. Ahí está tu felicidad. Aun cuando sufres, Él ya pagó todo. Él ya hizo todo. Fue Él quien dijo, consumado es. Hoy, que te va a dar gusto quizás recibir regalos en los intercambios, en lo que sea, está bien, disfrútalo, no hay nada de malo en eso, pero que tu felicidad no dependa de eso. Sé luz. Sé luz. Hay mucha gente deprimida aunque la veas sonriendo. Mucha gente que está sufriendo por dentro y aparenta que no. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Saber que tú entiendes que en este mundo hay aflicciones. Por eso no confiamos en las cosas de este mundo. Cuando te dicen, estoy bien, es porque estoy comprando regalos, bien por ti. Pero ves a alguien deprimido, ¿qué te deprimes? ¿No tienes para regalos? Yo lo entiendo. Aprendí que mi felicidad no depende de eso. Tengo muchas otras razones para ser feliz. Y todo está en el niño, en el pesebre. Y tal vez Dios quiera hacerlos entender. Tal vez ellos, por medio de la gracia de Dios, abran sus ojos y vean que no todo es la corriente de este mundo.
Porque si lo analizas con detalle, la Navidad no tiene sentido sin Cristo. Un grupo de personas gastándose el dinero para regalarle cosas a otras personas. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no te lo compras para ti? A mí no me gustan los intercambios porque siempre te regalan cosas que no quieres. No, pero te van a regalar lo que tú pongas. Pues yo me lo compro. ¿Verdad? Qué Grinch. A mí no me va a generar emoción. Ay, ¿qué me van a regalar si es lo que yo dije? Ahora, y si no saben que yo quiero, lo más probable es que no me va a gustar lo que está ahí. Y ya malgasté mi dinero. Por eso a veces el mejor regalo es tenga el dinero. Ahí no hay pierde, se van a poner felices. Porque lo van a convertir en lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero piensa claramente, te van a decir Grinch, porque no estás en la misma corriente. No se trata de dejarte llevar por la corriente, se trata de entender qué haces. Si tú te fijas, ponte a pensar en las familias, todo el esfuerzo que hacen por quedar bien con otras personas, se gastan el dinero, quieren que la gente los vea que están estrenando ropa, porque dicen, no, pues están bien fregados, dicen. No, todos van a estrenar en Navidad. ¿Para qué si no tienes el dinero? No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? No hay razón, pues porque así es, así lo hace la gente, así lo hace el mundo. Tengo dinero y hay que gastarlo. No tiene sentido. Pero la felicidad depositada en el niño en el pesebre hace perfecto sentido, porque no depende de ti ni de nadie más que de él. Y entonces puedes estar feliz y nadie te podrá quitar esa felicidad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hoy disfruta, entendiendo de qué se trata. Ves al niño en el pesebre, tenemos muchos beneficios, tenemos todo por medio de ese niño en el pesebre. Pero también ese niño en el pesebre sufrió, padeció todo lo que yo merezco. Y eso me lleva a ser agradecido. Ahí está la conexión bíblica. Esfuerzo, recompensa. La única ocasión en toda la Escritura en la que recibes recompensa sin esfuerzo es en la salvación. Porque aún dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, tu obra va a ser pasada por fuego. Si se mantiene firme, porque estaba hecho de piedras preciosas, de oro, recibirá recompensa. Al que tiene se le dará más, dice la Escritura. La única excepción a la regla de esfuerzo-recompensa es la salvación, porque yo no me esforcé para obtenerla, pero se sigue cumpliendo porque Jesús sí se esforzó para obtenerla y te la regala. Para todo lo demás se requiere esfuerzo. Así que mis hermanos, cuando lleguen las elecciones, pónganse a pensar bien en los conceptos bíblicos para que no caigan en trampas populistas. La solución no está en tener más dinero. La solución no está en tener salud. ¿Son cosas útiles y buenas? Sí. La solución está solamente en Cristo Jesús. Y ahí vivimos todavía en la carne, esperando que regrese. Tenemos momentos de paz, tenemos momentos de bienestar, pero no es la norma. Pero llegará el día en que todo será bueno por Él, por medio de Él y gracias a Él. Pero cada año podemos hacer este alto y decir, el niño en el pesebre me enseña que soy un miserable, pero al mismo tiempo tengo esperanza. Esa es la esencia de la Navidad. Y cada año, aunque no sabemos cuándo nació Jesús, cada año es útil hacer este alto y decir, el niño en el pesebre. Todo lo que eso implica y cómo debe afectar mi forma de vivir. Viene Año Nuevo y los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Piensa bien qué te vas a proponer este año. Santidad.
sabiduría. No pongas tu meta nada más en las cosas de este mundo. Necesitamos cosas en este mundo, ¿verdad? Pero no pongas tu meta nada más en las cosas de este mundo. En las cosas que están arriba. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pongámonos a cuentas con Dios, porque es muy fácil dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Examínate a ti mismo y recapacita si entiendes realmente lo que implica ver al niño en el pesebre. Si no lo has entendido y pusiste tu felicidad en las cosas de este mundo, tienes que arrepentirte. Es muy ingrato a los ojos de Dios que solo ponga la vista en los beneficios sin entender el costo y el sacrificio. Si así hemos sido, hay que pedir perdón. Hay que instruir a nuestros hijos correctamente. Hay que disfrutar la Navidad correctamente. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento del Hijo de Dios. No soy como el mundo. Y si lo entendemos, podemos disfrutar como nunca has disfrutado, independientemente de lo que tengas. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por todo lo que hiciste, todo lo que soportaste en nuestro lugar. Porque la Escritura enseña que no nada más te abstuviste de lo malo, no nada más padeciste, fuiste herido y traspasado por nuestras rebeliones, sino que además viviste una vida justa haciendo todo lo que era correcto hacer. Y así como por tu obediencia pasiva al soportar la injusticia, somos declarados inocentes. Tu obediencia activa al hacer todo lo que era correcto nos ha hecho justos delante de Dios. No solo perdonaste nuestra deuda, nos diste la justicia que nos permite estar en pie ante el Padre. Porque somos malos, Señor. Aun si dejáramos de hacer el mal en este momento, seguimos teniendo el problema de nuestra carne. Y no somos perfectos, no somos justos, pero es tu justicia la que nos ha vestido, Señor. Perdonaste nuestra deuda y nos arropaste con tu justicia. Por eso podemos estar ante el Padre. Por eso podemos tener comunión con Dios. Por eso el Espíritu Santo habita en nosotros, no por nuestras obras, sino por las tuyas. Por eso te rogamos que nos hagas madurar, nos hagas entender esa conexión, esfuerzo, recompensa que tú hiciste para nosotros, que nosotros tenemos que hacer para nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a hacer tu imagen en nuestra familia, que podamos enseñar por la manera de vivir a aquellos que no te conocen cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Ayúdanos a hacer luz en esta generación que está tan confundida. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, Señor. Cuando el mundo corre y se apresura, que nuestra firmeza, nuestro alto o nuestro andar contrario sea luz en las tinieblas. Ayúdanos a saber explicar qué creemos, por qué lo creemos y cómo lo aplicamos. Ayúdanos a dar respuesta, razón de la esperanza que hay en nosotros cuando se nos demande. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti, nuestra felicidad en ti, nuestras expectativas en ti. A no medirnos entre nosotros, compararnos con el mundo, compararnos entre nosotros, sino compararnos contigo, para que todos seamos hallados faltos y caminemos en humildad. Ayúdanos a ser conscientes de aquellos que sufren. Ayúdanos a ser conscientes, a pesar de que en este específico momento del tiempo tengamos en abundancia, ayúdanos a acordarnos de los que no tienen. Es la responsabilidad que pusiste a toda la iglesia. Ayúdanos, Padre, a pensar en los que viven felices estas fechas y en los que están tristes. Ayúdanos, Señor, a levantar al que está caído. Ayúdales a enderezar las piernas,
fortaleciéndolos para que anden en caminos rectos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a entender el sacrificio que hiciste por nosotros y vivir de acuerdo a eso. Ayúdanos a esforzarnos, no por recompensa, sino por gratitud. Ayúdanos a estar en paz, como dice tu palabra, en cuanto sea posible con todos los hombres. Ayúdanos a ser tolerantes. Ayúdanos, Señor, para hablar con gracia, para saber cuándo hablar y saber cuándo callar, para dar buen testimonio a nuestras familias, a nuestro trabajo y en todo círculo donde nos movamos. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos, Señor, porque tú eres digno, porque tú lo mereces. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bendiciones. Ya sea que tengamos o no tengamos salud o enfermedad, riqueza o pobreza, todo está bajo tu control y todo obra para bien. En eso podemos descansar. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Gracias, Dios, por el niño en el pesebre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y mientras les recuerdo que este próximo domingo, 31 de diciembre, no vamos a tener reunión en este horario, ¿verdad? Se suspenden las reuniones normales y sabemos también que muchos van a seguir fuera, pero vamos a estar aquí por la noche. Así que los que tienen planeado venir a pasar aquí la noche y el cambio de año, que es nuestro propósito, es algo que hemos hecho en todos los años que tenemos como iglesia en Árbol Plantado. Nos quedamos aquí el día 31, nos quedamos de ver como a las 11, 11:30 para hacer el cambio de año. Queremos estar orando en lo último que queda este año y empezar orando el año que viene, el 2024. Aclaro, porque es necesario aclararlo, no vamos a proclamar abundancia ni nada de eso. No vamos a declarar cosas buenas para este año que viene. Lo único que vamos a hacer es agradecerle a Dios, porque si llegamos a este 31 de nuevo, ha sido por su gracia, por su misericordia y porque nos sostuvo, ¿verdad? Por eso seguimos congregándonos, por eso seguimos en los caminos del Señor. Y como todo año, decirle, Señor, si este año que viene nos va a ir muy mal, así sea. Si este año que viene voy a estar en crisis, así sea. Lo único que le pedimos es que nos permita seguir siendo fieles, que nos preserve, que nos haga perseverar. Él sabe lo que hace con nuestras vidas. Nuestras vidas le pertenecen. Así que venimos con dos objetivos. Agradecer todo el 2023, pasó lo que pasó, y a humillarnos ante Él para el 2024. Así como hace un año no esperábamos todo lo que nos pasó este año, igualmente no sabemos qué es lo que nos depara el 2024. Pero en todo podemos decir, Dios nos ha sostenido. Y cuando nosotros fuimos infieles, dice la Escritura, y lo vimos cumplido, Él permaneció fiel. Por eso hay mucho que agradecer. Entonces, hacemos ese cambio de año en oración, despedimos el 2023, empezamos el 2024, y luego, ahora sí, si alguien dice, me voy a compromisos familiares, lo que sea, pues eres libre de hacerlo. Los que dicen, no, aquí nos vamos a quedar, bueno, pues nos ponemos de acuerdo para traer comida, aquí convivimos, hacemos a veces, depende mucho de la gente que se queda, sobre todo de las edades, hacemos dinámicas. El año pasado nos quedamos hasta las 6 de la mañana, no hay razón para tratar de romper ese récord, nada más es informativo. Y nos pasó el tiempo muy rápido por todos los juegos y dinámicas que estábamos haciendo. La gente no se cansaba. Uno ya más viejo te cansas, los otros no se cansaban, estaban juegue y juegue. Que bueno, lo hacemos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces va a depender de nosotros hasta que ya nos quedamos. Entonces los que tengan planeado estar con nosotros este próximo domingo en la noche, se quedan al final para ponernos de acuerdo, ¿ok? A los que no los vamos a juzgar mal, ni les vamos a poner tacha en la lista de miembros. Esto es algo personal, ¿verdad? Es algo que depende de ti y de tu familia. Entonces cada uno decide dónde la va a pasar. Mi familia y yo aquí vamos a estar.
Si alguien va a estar con nosotros, excelente. Si no hay nadie, no importa, nosotros acabamos de orar y nos vamos, ¿para qué estamos aquí, verdad? Pero se cumplió el propósito. Si nos quedamos más y traemos de comida y todo, pues nos ponemos a convivir hasta que el cuerpo aguante. ¿Ok? Bien, para que no vayan a ser el oso de venir el domingo en la mañana. Preguntas, vamos a ver si hay preguntas. Aquí hay una pregunta. Gris, hola, feliz Navidad a todos de Rol Plantado. Usted, Hernán, y a su familia, en especial, Hernán, una pregunta no relacionada con tu hermoso mensaje que nos acaba de dar, sino, ¿han pecado Adán y Eva? Si no han pecado Adán y Eva, no existiría la muerte. Entonces seríamos millones de millones de millones, ni en todos los planetas cabríamos. Entonces era un plan preparado que pecaran Eva y Adán. Bueno, ella misma reconoce que no tiene que ver con el tema. Las preguntas que no tienen que ver con el tema las dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Siguiente, Víctor. Algunos piensan que Dios nos debe sanar de enfermedades porque en Isaías 53:5 dice que por sus llagas fuimos curados. ¿Cómo interpretar correctamente? Feliz Navidad, pastor y hermanos. Gracias. ¿Cómo interpretar correctamente? Por sus llagas fuimos curados. Está hablando del sacrificio expiatorio que se lleva a cabo por la muerte del Mesías y aparte la justificación por gracia que recibimos. Tienes que verlo desde esta perspectiva. El mal produce toda esta serie de cosas, de enfermedades, dolores, malestares, envejecimiento, etcétera, etcétera. Mientras nosotros estemos sujetos al mal, vamos a padecer. La única forma de acabar con toda enfermedad y todo padecimiento es que jamás practiquemos el mal. Tendríamos que practicar el bien de forma perfecta para que el mal no tuviera efecto en nosotros. ¿Cómo es que el Mesías logra que por sus llagas nosotros seamos curados? No está hablando de enfermedades per se, sino de todo el problema de la maldad. Si Él paga la deuda y yo soy declarado inocente, y es algo que aún está pendiente de que todos experimentemos cuando recibamos un cuerpo nuevo en la resurrección, entonces se cumple al pie de la letra. Jamás volveremos a padecer. Apocalipsis lo dice con toda exactitud. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, que todas esas cosas pasaron. Ahora, cuando hablas del cumplimiento del Mesías, de lo que hizo, tenemos que verlo en dos categorías separadas. Lo que ya está establecido en el reino de los cielos y lo que en el tiempo se está llevando a cabo. Habla de esta dualidad. Hay una frase que me gusta mucho, creo es de Martín Lutero, que en latín dice simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. Ahí hay una información muy importante. La vida que llevamos ahora en Cristo, decimos que somos justos y somos pecadores simultáneamente. No en el mismo sentido porque sería contradicción. Somos justos porque legalmente el sacrificio de Jesús y su vida perfecta nos ha hecho justos delante de Dios. No tenemos deuda y se complace en nosotros porque recibimos la justicia de Cristo. Pero en la práctica, en esta carne, aún no se cumple plenamente. Internamente fui renovado, el nuevo nacimiento. Externamente soy sujeto a la carne. Entonces, ante Dios, Dios se complace en mí a pesar de mi pecado, porque en Cristo ese asunto ya quedó resuelto. Yo ya fui declarado inocente. Pero en esta vida terrenal sigo pecando. Entonces, Dios se complace en mí a pesar de que sigo pecando, porque yo ya fui declarado justo. Pero sigo siendo pecador porque sigo en esta carne. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento del Mesías, que por sus llagas fuimos curados, hablamos del cumplimiento pleno en el cuerpo resucitado, que es lo que temporalmente se vive y lo que en el reino de los cielos ya ha sido declarado, van a estar al mismo tiempo juntos experimentándolo, ¿verdad? Entonces diríamos el cumplimiento completo. Ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, no hay más enfermedad. Ahora lo separamos. En el reino de los cielos, ante Dios, eso ya está resuelto, pero sigo padeciendo en este cuerpo. Entonces, cuando vemos que por sus llagas hemos sido curados, tenemos que comprender esa división. En el reino de los cielos eso está resuelto. Aquí todavía no, pero se resolverá cuando Cristo regrese por nosotros. Cualquiera que diga, esto aplica para nosotros, por eso nadie debería estar enfermo,
Es muy fácil comprobar que eso es falso. Tendrías que demostrarme que los cristianos no se enferman, y es muy fácil demostrar que sí se enferman. Si la Biblia es la palabra de Dios y no miente, es infalible, ¿verdad? Es inerrante, no tiene errores y no se equivoca. Si tú estás interpretando correctamente, entonces debería haber evidencia contundente de que eso es verdad. Si los cristianos no se enferman porque Cristo ya pagó, pero tienes cristianos enfermos, alguien me está mintiendo. O me miente la Escritura, o me mientes tú. Y no tengo razones para sospechar de la Escritura. Así que el mentiroso eres tú. ¿Me explico? Si tú estás interpretando correctamente la Biblia, debes de encontrar la comprobación de esa interpretación en el mundo real, ¿verdad? Como los que dicen que tienen el don de sanar. ¿Tienes el don de sanar? A ver, te voy a traer varios enfermos y los sanas. Y cuando los sanes te creo. No, es que depende de su fe, entonces no tienes el don, ¿verdad? Tener el don implica que estás sujeto a ti. Piensa, quien tiene el don de enseñar, decide cuándo enseña, ¿verdad? O de repente dice, y empieza a enseñar de la nada. No. Tienes el don de enseñar, tú controlas cuándo, dónde y qué tanto vas a estar enseñando. Tienes el don de sanar, tú controlas cuándo, dónde y a quién vas a sanar. ¿No puedes sanar a los enfermos que yo te traigo? Entonces mientes, no tienes el don. Pero dicen, oye, pero una vez oré por mi abuelita y sanó. Dios es soberano y Él salva a quien Él quiera. Y si puede usar a una burra como la de Balaam, ¿qué te sorprende que te use a ti? Pero el hecho de que Dios te haya usado en alguna ocasión o en distintas ocasiones para sanar, no significa que tienes el don. Interpretan correctamente, pero es muy fácil buscar la comprobación. Sana a todos estos enfermos, vete al hospital y sana el primer piso. Si lo haces, entonces te creo que tienes el don, porque veo la comprobación. Por eso Jesús dijo, no crean solo a mis palabras, crean por los hechos. Cuando alguien interpreta que en Isaías 53, versículo 5, nadie que sea hijo de Dios debe estar enfermo porque ya fue sanado, dame la evidencia. Y la evidencia dice que está muy equivocado, ¿verdad? Así que no nada más es a lo que dicen, tiene que haber una comprobación de lo que están asegurando. Y no hay más preguntas. Entonces contesto la que no tiene nada que ver con el tema. En pocas palabras dice, ¿era un plan preparado que pecaran Eva y Adán? La respuesta simple es sí. No que Dios les hiciera pecar, sino que Dios permitiese que pecaran. Ahora, ¿por qué? Hay distintas explicaciones. Si tú hablas de una relación de amor entre dos personas, para que tú puedas estar seguro de que alguien te ama, esa persona debe tener opciones, ¿verdad? Imagínate que ponte en el papel de una muchacha, lo voy a decir las muchachas porque es más probable que los hombres. Las mujeres normalmente tienen su grupo de pretendientes, ¿verdad? Acá le dicen su ganado. Tienen su ganado. ¿Qué significa eso? Que hay uno que otro ahí, muchachillo, que les echa el ojo y anda atrás de ellas, ¿verdad? Ahora piensa, muchacha, que si uno de los que están pretendiéndote decide secuestrarte, encerrarte en un sótano, porque te ama con locura y te quiere solo para él, ¿qué pensarías de esa persona? Que elimina las opciones para que tengas que estar con él secuestrándote y encerrándote en el sótano. ¿Tú crees que ese individuo te ama? No, ese individuo se ama a sí mismo, tanto que está dispuesto a sacrificarte a ti para complacerse, ¿verdad? Por eso, cuando tú hablas de amor, implica elección. Si una mujer se te acerca y dices, tú eres el hombre más guapo del mundo y eres el único hombre del mundo, dices, en cierta forma tienes razón porque no hay otro. La pregunta es, si hubiera más, ¿estaría conmigo? Entonces, cuando hablamos de amor, requiere elegir. Por eso, cuando yo le pedí a mi ahora esposa que fuera mi novia y me dijo que sí, para mí era muestra de la gracia de Dios, porque podía haber estado con cualquier otro mejor que yo. Y si pudo haber estado con cualquier otro mejor que yo, pero decide estar conmigo, entonces pienso en amor. Cuando Dios establece a la humanidad
Para que haya una relación de amor entre ellos, se requiere la capacidad de negar o rechazar a Dios. ¿Se entiende? Porque si Dios me crea para que amarlo a Él y Él amarme a mí, pero no tengo la capacidad de rechazarlo, entonces no puedo hablar de amor. Estoy forzado a estar con Él. Así que cuando piensas en el infierno, incluso en el infierno estás pensando en un acto de amor, de no obligar a nadie a estar contigo, aunque no quiera. Por eso el infierno es necesario. Todos los que no quieren nada con Dios van a ir al infierno. A nadie lo van a obligar a ir ahí. Es el lugar donde están privados de los atributos de Dios y ellos libremente quieren estar ahí. Entonces, cuando Dios crea la humanidad y busca una relación no de títere o robot forzado a estar con Él, tiene que dar la capacidad de elegir. El problema es que todos eligen el mal. ¿Qué es lo que hace Dios entonces mostrando su amor? Los libera de la maldición del pecado que heredamos en Adán y Eva, te limpia y tú por amor lo sigues. ¿Me explico? ¿Puedes regresarte al mundo en cualquier momento? Claro. Entonces, ¿por qué no estás en el mundo? Porque Dios me ha preservado. Porque cada que peco me rebelo, ¿cierto? ¿Por qué sigues aquí? Si ya te rebelaste. Bueno, porque pequé y me gustó, pero luego me sentí muy mal. ¿Por qué te sentiste mal? El mundo peca y no le pasa eso. ¿Por qué tú sí? Bueno, eso es lo que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. No es algo que tú haces, es algo que el Espíritu Santo hace en ti. Él te persuade, te da arrepentimiento y regresas. Sigue siendo voluntario, pero Él obra en tu vida. De manera que cuando piensas en Adán y Eva y el pecado que cometieron, tienes que pensar que es algo necesario para que pueda haber amor entre Dios y los seres humanos, su creación. Por la misma razón hablamos de los ángeles. Se rebelaron los ángeles, otros no se rebelaron, siguen teniendo la capacidad de elegir. Entonces, ¿el pecado de Adán y Eva fue algo planeado por Dios? Sí, algo necesario, si se trata de que haya amor entre el Creador y su creación. Y la capacidad de rechazar a Dios es indispensable si queremos pensar en gratitud, si queremos pensar en amar y seguir a Dios voluntariamente. Entonces era necesario que el hombre decidiera por sí mismo. Eso muestra en una enorme manera, mucho mayor, el amor de Dios por nosotros, porque dice la Escritura que siendo sus enemigos, murió por nosotros. Se engrandece la obra de Dios al entender que te da la libertad de elegir y aún sigues aquí. Porque si por nosotros fuera, no estaríamos aquí, ¿verdad? Si por mí fuera, yo lo reconozco abiertamente, si por mí fuera, yo no estaría aquí. Hace mucho me hubiera apartado. Pero Dios, a veces por las buenas, a veces por las malas, que es la disciplina, te hace entender. A veces mediante bendiciones te hace sentirte agradecido, a veces con la corrección te hace sentir agradecido. Pero si no fuera por una o por la otra, no estaríamos aquí. Entonces sí, podemos decir sin vergüenza, porque quienes dicen, oye, es que Dios pudo haber evitado el pecado de Adán y Eva, pero no lo evitó, así que Dios es responsable. De ninguna manera. Adán y Eva necesitaban la capacidad de elegir, si no, no podía haber amor. Ellos decidieron lo que quisieron. Y a pesar de su rebelión, Dios los perdonó. Así que lo decimos con orgullo. Dios planeó todo eso. Lo permitió porque no creó robots, no creó títeres. Nos dio la capacidad de elegir y a pesar de que lo usamos para mal, en su misericordia nos transformó. Y ahora nos esforzamos en hacerlo para bien. Llegó otra pregunta. Natalia Flores. Hola, buenas tardes, pastor. Una pregunta. Desde el principio fue predestinado que viniera al mundo. Gracias, bonito día. Todo fue predestinado desde el principio. Todo el plan soberano que se ha ejecutado desde el principio hasta lo que tenemos revelado en Apocalipsis, todo eso fue predestinado. Pero ten cuidado, que el hecho de que sea predestinado no significa que tú no tienes capacidad de decidir, ¿verdad? Tienes capacidad de decidir limitada, porque ya leímos en Romanos que solo buscas el beneficio propio, ¿verdad? De continuo buscas el mal.
sigues haciéndolo libremente. Pero cuando hablamos de la predestinación, hay mucha confusión, si no estudias bien el tema, entre pensar que si Dios predestinó, entonces es Dios quien te hace pecar. Eso es falso. Cada uno peca de su propia concupiscencia, dice Santiago, ¿verdad? De sus propios malos deseos. Tú eres convencido de pecar. Las cosas buenas que hacemos, Dios interviene en nuestras vidas para que las hagamos. Las cosas malas que hacemos, Dios permitió que las hiciéramos para que se cumplan sus propósitos. Todo está predestinado, nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Dios interviene para que hagamos las obras buenas, Dios te deja hacer lo que tú quieres cuando haces las obras malas. De manera que la predestinación de Dios no anula tu capacidad de elegir. Y bueno, es todo, ¿verdad? ¿Se acabó el tiempo también? Bien, despedimos la transmisión. Recuerden, no vayan a pasar vergüenza. El próximo domingo aquí en la mañana no vamos a estar. Nos vamos a ver aquí alrededor de las 11:30 de la noche. Los que están, digo porque hay unos en línea que no pudieron venir hoy, pero que manifestaron que querían estar el próximo domingo, por eso lo digo en línea. Hoy nos vamos a quedar, los que físicamente estamos aquí, para ponernos de acuerdo. Si tú no pudiste venir hoy, pero estás interesado, si llegas aquí a las 11:30 no le fallas, aquí estamos ya, ¿verdad? Si quieres venir antes, pues te esperas allá afuera, no tienes llave. Pero si vas a venir, la hora en la que seguramente aquí estamos ya es 11:30. Y bueno, tráete algo si tu plan es quedarte, tráete algo para compartir. Lo que tomarías, lo que comerías, desechables, vasos, tráelo, aquí lo compartimos entre todos y conviviremos todos juntos. Entonces, ¿hay algún otro aviso? ¿No? Bueno, despedimos la transmisión. Cuídense, sean sabios, disfruten. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.